Cada vez que ocurre algo inusual en tu cuerpo, tu mente te traiciona y te hace pensar que es una enfermedad grave, quizá terminal. ¿O has llegado al médico con una larga lista de síntomas solo para que tras examinarte te diga que no pasa nada? Y peor aún, si ya te dieron un diagnóstico normal, aún tienes la duda en la cabeza y quieres hacerte más pruebas solo por si acaso, entonces esto te puede interesar. Tras buscar en el vasto mundo de YouTube, me di cuenta de que nadie había hablado de este libro. Y me dije, ¿por qué no hablo yo de él? Si es algo que nos ocurre a la mayoría de los mexicanos. Quizá no en carne propia, pero sí conocemos a alguien que ha sufrido o que sufrirá enfermedades psicosomáticas. Pero antes, ¿qué es una enfermedad psicosomática? Es un trastorno en el que una persona presenta síntomas físicos que no pueden ser explicados por una base orgánica o por una enfermedad orgánica, real, como suelen llamarla algunos. En ese trastorno, las personas enferman por causas principalmente emocionales. Y hasta hace poco no me había topado con un libro que manejara el tema de una manera objetiva, sin caer en prejuicios o sin caer en falta de información. Bueno, sin tanto parloteo, el libro del que les quiero hablar es Todo está en tu cabeza, de Suzanne O'Sullivan. Esta autora es una neuróloga de Reino Unido que recopiló varios casos clínicos atendidos por ella, en los que los pacientes mostraban varios síntomas que no tenían una relación entre sí. ¿Por qué digo que no tenían una relación entre sí? Cuando uno tiene una enfermedad, esta tiene una serie de síntomas característicos que hacen que los médicos la puedan diagnosticar. Sin embargo, los pacientes atendidos por la doctora O'Sullivan mostraban tener un síntoma de esta enfermedad, otro síntoma de esta, otra de esta, algo que hacía que los primeros médicos que los atendían no dieran con un diagnóstico certero y por ende estas personas cayeran en la desesperación de no saber qué era lo que estaban padeciendo. ¿Por qué nos puede interesar este libro? Porque la doctora O'Sullivan, tras interrogar a sus pacientes, se dio cuenta de que quizá el origen de su enfermedad se encontraba en el último sitio en el que habían buscado, es decir, la mente. Y no es que los pacientes que atendía la doctora Sullivan estuvieran locos. De hecho, el primer estigma que busca romper con este libro es ese en el que solemos llamar a la gente con problemas psicológicos loca. El problema de todo esto se genera cuando estos pacientes, por las ideas de la sociedad de que una persona con problemas psicológicos es igual a una persona loca, prefieren quedarse con un diagnóstico erróneo, pero aceptado por la mayoría, antes de decir que tienen un trastorno psicológico que les está generando una enfermedad psicosomática. Y es que hay una total incomprensión por parte del sector salud hacia las personas que llegamos a tener este tipo de padecimientos. Y no me dejarán mentir, muchas veces los médicos familiares, luego de examinarnos, nos salen con que no tenemos nada, simplemente para librarse de nosotros o porque tienen una larga lista de pacientes que atender. Y pues es mucho más fácil decir que no tenemos nada antes que darse el tiempo, interrogarnos mejor y ver si no es que realmente tenemos los síntomas, pero no con una base orgánica, sino más bien con una base psicológica y más específicamente psicosomática. La razón principal por la que hago este video es porque hay muchísima desinformación acerca de este tipo de enfermedades. Incluso las personas pueden vivir años padeciendo este tipo de dolencias solo porque no han recibido un diagnóstico certero o porque se niegan a aceptar un diagnóstico de verdad por el que dirán, por las implicaciones en el trabajo, porque todos en algún punto hemos creído que hay unas enfermedades reales y otras enfermedades imaginarias, cuando en realidad las dos parten de lo mismo, las dolencias de cada paciente y su reacción ante diversas situaciones.
A veces estas situaciones son biológicas y a veces estas situaciones son emocionales, pero tenemos que aprender a lidiar con ellas y a vivir después de ellas. Y sobre todo los invito a leer este libro porque muy pocas personas somos conscientes del verdadero poder de la mente sobre el cuerpo humano y de cómo también la mente, al ser el origen del problema, puede ser también parte de la solución. Hay que crear condiciones de mayor tolerancia para todas aquellas personas cuyo mal solo está en su cabeza. Muchas personas nos dicen que si enfermamos pero tenemos una actitud positiva es más probable que nos recuperemos pronto. Sin embargo, no todos son conscientes de que esto se puede dar al revés, es decir, por el mismo pensamiento nos podemos enfermar incluso de gravedad. Este fragmento es súper interesante y está en el capítulo 4. Casandra era la hija del rey de Troya. Había sido bendecida y también maldecida. Su bendición era una profecía. Casandra podría predecir el futuro. Su maldición era que nadie le creería. Así es como se sienten las personas con trastornos psicosomáticos. Su sufrimiento es real, pero tienen la sensación de que nadie les cree. Existen muchísimos registros anecdóticos de alumnos de medicina y de enfermería que reportan haber sentido los síntomas de las enfermedades que estaban estudiando. En algunos capítulos del libro se cuenta desde una perspectiva de género y con total objetividad por qué las mujeres son más propensas a padecer las enfermedades psicosomáticas que los hombres. Y también narran la curiosa historia de cómo hace algunos años se diferenciaba el malestar emocional de las mujeres y de los hombres por dos nombres distintos, la histeria y la neurastenia.